Este lugar es Muchas tuyo. gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Aquí arriba? Sí. Ok, pues está bien. ¿Cómo están? Mire, si usted le pone un poco más de ánimo, si no me voy a predicar a otro lado, ¿verdad? Denle un aplauso al Padre. ¿Yo puedo bajar aquí? ¿Puedo bajar el púlpito? ¿Sí? ¿Ocupamos aquel? Ok, si me ayudan con aquel. Así yo estoy más cerca de ustedes y no estoy tan lejos. Y si tienes por allí alguna melodía de esas suaves, se lo voy a agradecer. Pero estoy muy contento y feliz de estar con ustedes, ¿verdad? De verles nuevamente. Ya hace, creo que 2 años que no nos vemos, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿Cuántos estuvieron conmigo en la convención? Nos vimos allí. Bien, los que no nos vieron, un placer verles, estar, compartir con ustedes. Y si usted ve que yo no vengo muy seguido, dígale a sus padres espirituales porque no lo invitan, ¿verdad? Pero yo venía en esta ocasión, venía para México. Tengo un compromiso ahí en Villahermosa y, y en Veracruz, en Coatzacoalcos. Pero cuando los pastores me convocaron para venir a esta nación, dije, yo quiero pasar, pero me quiero quedar 2 días en Ciudad de México solamente con una necesidad de poder estar con sus padres espirituales y poder compartir con ellos. No estaba en mi agenda estar aquí que esta noche con ustedes, pero sabes que entiendo que cuando la agenda del hombre se cierra y se abre la agenda del Padre es porque algo Él tiene que hacer, ¿verdad? Y ahí entiendo que la palabra, digan conmigo, la palabra es la que tiene poder. Y cuando a nosotros se nos revela el poder de la palabra, nosotros vamos a poder entender el por qué y el para qué estamos aquí. Hay un ámbito y una dimensión que se abre cuando la palabra se libera. Y no importa en qué lugar físico estemos, sino en cuanto la palabra produce. Yo quiero que usted entienda algo y me lo reciba. Y si alguien me busca a la pastora, ayúdenmela y tráiganmela y siéntenmela aquí, que yo necesito que ella esté con nosotros. Pero la palabra tiene ese poder creativo. Y desde el momento que la palabra salió, siéntate aquí adelante con nosotros. Desde el momento que la palabra salió del corazón del Padre, la palabra no necesita cumplirse. La palabra ya está cumplida. Y lo que necesitamos es encontrar un hombre o una mujer que le crean al poder de la palabra. Porque cuando el Padre encuentra un hombre y una mujer que creen al poder de la palabra, esa familia, esa persona se convierten en un punto de contacto. Y todo lo que el Padre necesita hacer en ese territorio lo comienza a hacer a través de ellos. Y quiero compartirte una palabra y yo quiero que usted no se distraiga, sino que usted preste atención. Porque yo sé que tal vez usted tiene un poco de frío, pero sus pastores me dijeron que tenemos 430 minutos y los vamos a aprovechar al máximo, ¿verdad? Pero quiero compartirte no un mensaje, porque sabe algo, a esta altura yo creo que estamos llenos de prédicas. Y tú te sientas a escuchar y hay cantidades de prédicas que nos pueden bendecir. Pero una palabra en el tiempo correcto y en el ámbito correcto nos puede cambiar la vida. Pero una palabra direccionada de parte del Padre nos puede cambiar estructuras. ¿Sabe que hay algo que está sucediendo alrededor del mundo entero? Y es una de las cosas que el Padre necesita hacer. Y es romper paradigmas, es romper esquemas, es romper pensamientos. Porque así como la tecnología se va desarrollando, activando, la misma manera nuestra vida va siendo la misma. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos tienen más de 50? ¿Más de 60? ¿Sí? ¿Hay alguno con más de 70? No. Le hago una pregunta: ¿la ropa que hoy día utilizamos es la misma que utilizábamos hace 60 años atrás?
¿Usted piensa que la iglesia que hoy día predicamos es la misma que habrá habido hace 100 años atrás? ¿Por qué? Porque el diseño y nuestro Padre en sí mismo se está todo el tiempo renovando. La iglesia debe renovarse. El mensaje se renueva. Recuerdo, yo este año cumplo 30 años ministrando la palabra. Alrededor del mundo, me toca ir por todo el mundo. Y llevo 30 años, pero hace años atrás no me dejaban predicar si yo no usaba saco y corbata. Y le puedo abrir mi corazón. Extienda su mano y reciba una llave, que esto es poderoso. No hay cosa más linda que ministrar en tenis y playera, ¿verdad? Y que no te estén ahorcando el cuello, que eso es precioso. Me digo algo, y si alguno lo ve medio mal de religioso, usted le pone la mano encima y le diga, sanate, libérate. Porque la verdad es que debemos actualizar nuestro espíritu. El peligro más grande de una iglesia, óigame esto, el peligro más grande de una iglesia de los últimos tiempos es no estar en el nivel del espíritu donde el Padre está. ¿Sabes? Yo entiendo que cuando Jesús, y ahí te voy a predicar un mensaje, pero yo entiendo que cuando Jesús llegó y Él comenzó a entrar en las dimensiones de su Padre Celestial, Él vivió una vida hasta llegar a sus 30 años. Pero cuando usted escudriña las Escrituras, desde las bodas de Caná de Galilea, donde Él hizo su primer milagro, hacia adelante, su ministerio y su espíritu estuvo dimensionado. Su manera de hablar cambió, su vestimenta cambió, su manera de expresarse cambió. Y dice la Escritura que cuando Él volvió a su tierra, dice que Él andaba en las sinagogas de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los escribas, los fariseos, los eruditos de la palabra, los maestros de la Torá, los que tenían el fundamento y la estructura de la Escritura. Pero Jesús llegó y se metió en la sinagoga de ellos para predicarle el evangelio, del reino. Y la gente dice, y se asombraban. Otra versión dice, se maravillaban de él. Pero se preguntaban y decían, ¿de dónde éste tiene tantos milagros? ¿Y de dónde saca tanta sabiduría? Cuando habla de que se sentían maravillados, la realidad, el original, dice, se sentían golpeados, se sentían ofendidos. Y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y puede ser tantos milagros? Si este estaba entre nosotros. Él andaba con nuestros hijos, creció entre nosotros. Y tienda su mano, recíbame eso. Había un golpe tan fuerte del espíritu renovado contra la religión. Y se resistían a lo que Jesús traía, porque se sentían ofendidos, porque el renuevo del Padre estaba en Cristo, pero la religión había estructurado mentalidades. Entonces, ¿a qué vine esta noche? Vine a compartirle una palabra, pero mire a 2 o 3, dígale, vinieron a rompernos esquemas. Y tal vez después de esta noche usted me eche de aquí, no quiera que yo venga más. Pero usted tiene que tener presente al profeta Víctor cada vez que ustedes se van a sus convenciones. ¿Está bien? Entonces, si a Cancún y la playa, ustedes se acuerdan, el profeta Víctor tiene que estar allí. Y ustedes vienen y hablan con su padre espiritual y le dicen, siento en mi espíritu que el profeta tiene que estar con nosotros, ¿verdad? Pero quiero compartirte parte de eso. Porque parte de lo que voy a ministrarte tiene que ver con romper esquemas que la religión durante años nos ha estructurado. Y una de las cosas yo entiendo, mientras que hablaba con de las iglesias, los que parecían personas fieles están de repente de un día para el otro escapando del propósito. Y una cantidad impresionante de pastores que están cayendo en depresión, en tristeza y amargura, y cantidades de pastores que se están muriendo. Usted no sé si esto pasa aquí en México. Y si usted ve ese tipo de noticias, si usted ve eso, levánteme la mano. No vamos a tener una reunión tradicional, vamos a compartir de lo que hablamos.
¿Está bien? Mateo capítulo 9, verso 35. Yo quiero que usted pueda leer esto conmigo. Y dice allí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Esta palabra, el Padre me la colocó en el espíritu esta mañana tomándome un café con su pastor. Para el Padre lo usó tremendamente y me llevó a una cafetería con un pay de limón y parece que el Espíritu Santo cayó ahí, ¿verdad? Y mientras que yo hablaba con él, esto comenzó a venir a mi espíritu y después tuve un momento y pude apuntarlo. La pregunta es, si la mies es mucha, ¿por qué hay poca gente para trabajar en su obra? Si hay tanta del 2011, yo estaba predicando aquí en México y me tocó predicar ahí en el Zócalo. Y de repente había una multitud gigante de gente en el Zócalo. Y ahí estaba conquistando fronteras en la alabanza. Y estaba su pastor, Escobedo. Y me habían invitado a predicar la palabra. Y recuerdo que ellos ministraron la adoración antes y después me tocó predicar a mí. Resulta que cuando yo termino de predicar, hago la declaración sobre la nación de México y detrás mío sale un hombre con una voz muy ronca a hacer un llamado a la santidad a los jóvenes. Y en medio del Zócalo este hombre hace el llamado y yo por maestros más centrados de los últimos tiempos en cuanto a la palabra. Pero de repente me asombró algo, que un tiempo más tarde, yo estaba aquí en México incluso, recibimos la noticia de que Liud Santinelli había muerto. ¿Usted se enteró de eso? ¿Supieron quién era él? No supieron, búsquenlo. Porque ha sido un referente veces en muchos hombres. Y él era de esta nación. Entonces cuando aparece la noticia de que Liud había fallecido, a mí me golpeó muy fuertemente. Y comenzaron a dar muchos informes. En ese tiempo recién estaban saliendo fuertemente las redes sociales y se empezó a soltar comunicados de lo que había pasado. Pero la realidad a otro quitándose la vida. Un hombre que de repente hace un llamado y de la vida logra entrar en una depresión tan fuerte y termina con un final como en el que terminó. Un hombre que puedan llegar a sentir en algún momento cansado. Le recomiendo que busque ese libro. Se llama Cómo andar con el tanque vacío. Y durante 3 años el hombre no pudo pisar, que dedicó su vida para servir al Padre, decide terminar quitándose la vida. Y cuando hablamos de paternidad entiendo algo. Un padre espiritual siempre va a dejar todo para que el propósito de los hijos, pero cuando la encuentran, permítame decírselo en argentino, no saben ni para qué rayo la buscaban. Esta pregunta quiero hacérsela a usted y no es un mensaje, quiero que entienda esto. Yo no le estoy predicando, necesito hablar con ustedes. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué sería del diseño y el propósito de esto? ¿Quién continúa el trabajo? Sí. Esa es la respuesta teológica y espiritual. Ahora la verdad es, mi pregunta es, ¿quién se coloca los pantalones para llevar adelante el ministerio? Y yo puedo ser muy valiente y decir, yo voy para adelante. Ahora, te voy a decir algo. Para llevar adelante un propósito y un ministerio, tienes que tener exactamente el mismo corazón que tu padre espiritual. Si no, se arruina el propósito. Vuelvo a preguntarles. Le pregunto a iglesia, le pregunto a los líderes. Yo esta mañana, guiado por el Espíritu Santo, porque le vuelvo a repetir, yo no sé qué tenía. El café no estaba tan bueno, pero el pay de limón ese
estaba envuelto de la gloria del Padre. Yo comienzo a comerme el pay de limones y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Yo le dije a David, ¿sabes algo, David? Es tremendo lo que han logrado. Pero ya no tienes 40 años. Por eso mi pregunta es, ¿quién continúa el trabajo? Si mañana tu padre espiritual no está, ¿quién continúa? ¿Sabe la realidad de lo que ha pasado post, y perdóneme, muchos le dicen pandemia, pero yo le llamo plandemia porque entiendo que fue un plan del infierno? Desde la pandemia hacia adelante, cantidades de pastores regresaron a casa y ya no están entre nosotros. Pero la realidad es que si usted hace un seguimiento del trabajo, después del fallecimiento de cada pastor, muchas iglesias se quebraron, se cerraron y no avanzaron. Por la sencilla razón que de un día para el otro, su padre espiritual ya no estaba. Ahora pregúnteme, ¿cuál fue el error? El error fue que había una cabeza, había un diseño, había un propósito, pero no habían hijos sucesores. Es tremendo tener hijos espirituales. Y le digo algo, el Padre me ha permitido tener hijos espirituales en todo el mundo. Tengo hijos espirituales en Norteamérica, tengo hijos espirituales en Europa. ¿Quién va a continuar el trabajo? ¿Está conmigo? Yo me voy a estirar un poquito más esta noche. ¿Usted se va a quedar conmigo? Perfecto. Cuando Elías y Eliseo se encuentran, ¿verdad? ¿Está conmigo o no? Alguien me preste un manto. Yo no me lo saco porque tengo frío, pero alguien me preste una campera, un algo, un saco, cualquier cosa. No, que tenga, que es más varonil ese. Yo no lo veo a Elías con ese manto. Pero ok, mira, ven con esto. Ayúdame, ven. Y ahí está Eliseo trabajando. Vente ahí. ¿Qué le dice? Y el Espíritu Santo le habla a Elías y Elías le arroja el manto. Y Eliseo responde, espérate que yo dejo a mis padres y te sigo. A Eliseo no le habló Elías, a Eliseo le habló el manto que le cayó. Por eso Elías le responde, ¿y yo qué tengo que ver contigo? Que él era un sucesor. Por eso cuando Elías quería ir a algún lugar y su gente de a caballo. En pocas palabras, no te olvides, hay algo que tú tienes que a mí me pertenece. Y Elías le arroja el manto. Tremendo. Porque Elías no era un congregante más. Elías era un hijo, pero era un hijo sucesor. El detalle fue lo siguiente. Usted ya conoce la historia. Una doble porción cae sobre Eliseo. Golpea las aguas, se abren las aguas. Tremendo lo que el padre comienza a hacer con Eliseo. Pero al lado de Eliseo vino alguien más. ¿Quién fue? Fue alguien llamado Giesi. Y Giesi caminaba al lado de Eliseo. Giesi hablaba bien de Eliseo. Giesi intervenía delante del rey por Eliseo. Pero a la hora de la hora, cuando el padre se lleva a su padre en la tumba de Eliseo, ¿qué le pasa al muerto? Se levanta, camina, vive, extienda su mano, recíbame esto. Enseñanza. Si como padres espirituales no nos multiplicamos sobre los hijos sucesores, y si como hijo yo no me dejo formar por un padre, después se levanta cualquier muerto detrás de mi herencia y no sabe ni para qué rayo se ha levantado. El peligro más fuerte es que alguien se levante detrás de lo que era para mí, pero no sabe ni para qué se levantó. Hermanos, el reino en este tiempo no se trata de congregantes en una iglesia. El reino en este tiempo me habla de la multiplicación de los hijos sucesores. ¿Y en qué trabajo estoy yo un día? ¿O estoy siendo parte de una iglesia? ¿O estoy siendo parte de un hijo sucesor? ¿Tengo el mismo corazón? ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de su esposa? ¿Qué sería de sus hijos?
si un padre espiritual mañana no está? Pregunto yo, ¿quién se encargaría de ellos? Porque dejaron su vida para servir al reino. Lo mínimo que la Escritura me demanda, por lo menos me voy a hacer cargo de la vida de sus hijos. Por honra al que un día fue mi padre espiritual. Pero ¿sabe qué pasa hoy día? El hombre de Dios ya no está y la gente se olvida. Porque la lealtad llega a ese demonio de adentro. Diga, religión, metido dentro de una iglesia. Porque eso para mí no es honra. Cuando yo veo a David yendo a donde estaba su padre espiritual Eliseo, aunque lo estaba persiguiendo, ni siquiera lo puedo tocar. Le voy a tocar el manto para que sepa mi papá que pasé por aquí. Pero por honra, aunque él está equivocado, yo no puedo tocarlo. Porque fue la puerta que Dios usó para dimensionarme. Oiga, habían códigos allí. Códigos de lealtad. Saúl agarró la espada, se atravesó y cayó en ella. Su padre espiritual murió. ¿Sabe qué hubiera hecho ese hijo espiritual? Hasta este momento yo fui leal. Pero murió ya él. Pero ¿sabe qué hizo su hijo espiritual? Se echó sobre la espada y murió al lado de su padre espiritual. Porque aún después de muerto siguió siéndole leal. Códigos que hay dentro de las escrituras que la iglesia, bajo religión, no conoce. Usted dígame si yo sigo o me callo. Entonces, ¿cuál es lo que me toca vivir a mí? ¿Qué piensan? Que tienen la autoridad legal y moral para criticar al hombre de Dios. Mira que está a su lado, mírelo con amor y dígale, dale gracias al Padre. Vamos, mírelo, dígale, dale gracias al Padre. Pregúnteme, ¿por qué debo dar gracias? Vamos, hábleme fuerte, pregúnteme, ¿por qué debo dar gracias? Dele gracias al Padre que el profeta Víctor no es su pastor. Yo sé que esto no pasa aquí en México, le cuento que pasa en mis iglesias hijas. La gente piensa. Deben haber códigos de lealtad y de honra. El Padre no pone una cabeza para que el cuerpo la pisotee. El Padre coloca cabeza para que el cuerpo la honre. ¿Cómo es tu nombre? Baltasar. En Argentina está lleno de esa gente. ¿Sabes cómo le llamo yo, Baltasar? Te lo digo en argentino, te lo digo como profeta. En códigos de religión, gente que piensa que puede levantar su voz para criticar al hombre de Dios. ¿Sabe que hay algo que aprendí? No critiques los frutos si no sabes lo que he sembrado. No critiques mi camino si no sabes lo que he abandonado y lo que he dejado. La gente no sabe lo que pasa a un hombre y una mujer de Dios. No lo sabe. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si tu padre espiritual no está? Me tiende su mano y comienzo a predicar. Eso fue la introducción. Ahora vamos a predicar. Eliseo, Abraham un Eliezer, Saúl un David, Eliseo un Giesi, Sara un Agar, Lea una Silpa, Raquel una Bilha. Y esta lista podría ser interminable hablando de hijos que fueron claves para llevar adelante el propósito y el diseño de su padre espiritual. Lo que el padre le habló a su padre espiritual. Fueron personas que miraron al futuro y supieron que la historia de la humanidad no dependía solo de un hombre, sino de una generación de hijos sucesores. Esas personas estuvieron dispuestos a sacrificar su propia historia
para asegurarse de que la historia divina pudiera escribirse, señores. Eran hombres y mujeres comunes, pero con un ferviente deseo de atender al prestigioso llamado de ser un hijo escudero del reino, de ser hijos sucesores. La palabra escudero la tomamos de dos palabras que se utilizan: nasa o naca, que significa levantar, tolerar, suministrar, proveer, dar, ayudar, evaluar, subir, estimar, respetar, ceder. Y la segunda palabra es kelí, que significa poner fin, completar, consumir, terminar y acabar. Todas estas palabras definen lo que es un hijo escudero. Entonces, a partir de esas definiciones, podemos extender que cada uno de nosotros fuimos llamados no a ser congregantes. Fuimos llamados, número uno, es la diferencia entre quien cuida de la visión. ¿Sabes qué entiendo? Que cada hombre y mujer de Dios debería tener hijos escuderos a su lado, que estén velando por su casa, que estén velando por el propósito, para que la palabra se siga escribiendo por las generaciones. Entonces yo le pongo esto a usted. El Padre le habla a sus padres espirituales de levantar un ministerio. Está bien, ellos son jóvenes, tienen 45 años, ¿verdad? Pero pregunto algo: cuando ellos no estén, ¿la palabra termina? Porque nuestro Padre es un Padre generacional. Entonces la palabra viene sobre ellos, y de ellos a los hijos, y a los hijos, y a los hijos, y a los hijos de eso. Entonces la palabra viene, la establecemos. Los hijos la perfeccionan. Los nietos la edifican, la levantan. Y no hablo de biológicos. Hablo de generaciones que continúan un legado. Pero si una palabra va... Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Dice así: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Segunda de Samuel 21, 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice David? ¿Qué? Es mi Benob, lámpara de Israel. Wow. El hombre salía y peleaba con ellos palmo a palmo. Pero de repente, oído, los hijos espirituales se dieron cuenta que David ya no tenía la edad para hacer lo que ellos estaban haciendo. Toca al que está a su lado, dígale: hay gente que debe darse cuenta. Vamos, mueva a alguien, dígale: hay gente que se debe dar cuenta. Que hay cosas, hermano, y se lo puedo decir bien, extiéndame la mano toda la iglesia. Después, si usted quiere, me critica y no me invita. No hay problema. Pero hay cosas. Y permita hablarle a los líderes, permítale hablarle a los pastores, permítanme hablarle. Y esa gente le dijo a David: te cansaste. Y claro, ¿cómo no te vas a cansar si ya no tienes 20 años para tomar una espada? Y casi nos matan a nuestro padre espiritual. Y de ahí en más le juraron y dijeron: nunca más saldrás con nosotros a la batalla. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Extienda sus manos, recíbamelo. Hay cosas que no vas a volver a hacer. ¿Pero por qué hay cosas que ya no vas a volver a hacer? Porque había un diseño de honra. Porque no sea que se apague la lámpara de Israel. Oiga, era tanto el diseño de honra hacia sus padres espirituales que no dijeron: no vaya a ser, Davidcito, que te nos mueras. No, porque ni siquiera lo sacó de la cueva y le estableció identidad.
Entonces, por honra, dijo Abisai, no sea que se me apague la lámpara. Si lo que hoy día yo soy es porque ese padre espiritual me formó. La sabiduría que hoy recibo, el ministerio que hoy tengo, dijo Abisai, lo recibí por la sabiduría de ese hombre. Mira si alguien me va a matar a mi viejito espiritual. No. Si ese fue la puerta que el Padre usó para sacarme de la cueva. Ese fue el hombre que el Padre usó para cambiarme la mentalidad. Yo no puedo pasar por esto. A ese hombre, dijo Abisai, hay que cuidarlo. No se es hijo por decir, pastor, padre espiritual, no. Por cuidar la cabeza que el Padre colocó. Hay que cuidarla. Me bendice este hombre Abisai. Abisai significa mi padre es una merced. ¿Sabes que la admiración que él tenía nunca le permitió familiarizarse? Por eso lo llamó la lámpara de Israel. Mira 2 o 3, dígale, iguales que hoy. Los hijos espirituales de hoy son iguales a Abisai. Por eso Baltasar, aunque la gente me critique, yo les digo, desgraciados. Oh, dijo desgraciados, sí. Sí. Porque hermano, tú te das tu vida, te siembras en ellos, le quitas el tiempo a tus hijos, le sacas el tiempo a tu familia. Sandra se ha metido dentro de la iglesia. La gente piensa que tiene el derecho a opinar y a juzgar lo que el hombre de Dios ha recibido de parte del Padre. Por eso mira que está a su lado, dígale, dale gracias al Padre, que el profeta Víctor no es tu pastor. Yo recuerdo en una ocasión, vino un empresario, me dijo, necesito hablar con usted, padre espiritual. Yo dije, este no es mi hijo. Me dijo, el padre me dijo que usted es ahora mi padre espiritual. Ah, sí, mira vos, qué tremendo. Bueno, voy a esperar que me hable a mí porque a mí no me ha hablado nada. El hombre dijo, hace mucho tiempo que yo tengo aquí mis diezmos guardados de mis empresas, entonces yo vengo a traer mis diezmos a la iglesia y a usted. Y agarró el hombre y sacó un bolso así, lleno de dinero, y me lo puso arriba de la mesa. Y yo lo miré y yo no lo iba a recibir porque el padre no me habló. Pero ¿sabe lo que me dijo Baltasar? Me dijo, pero le voy a decir algo. Con este diezmo usted va a hacer esto y esto. Me dijo, pero es que usted debe entender que si usted recibe mis diezmos, su iglesia va a entrar en otro nivel. ¿Te acuerdas del viejito ese de zona norte? Y le digo, mira, hijo de bendición, antes que vos nacieras y antes que yo naciera, el reino ya existía. Y ni tu dinero ni mi dinero van a comprar el reino. Mira que está a su lado y dile, pedazo de bendición. A ti te hablan. Entonces tú hablas, oiga, porque la gente hoy día, Baltasar, te voy a decir esto, me caes bien, Baltasar. La gente hoy día agarra esto
llaman Biblia, ¿verdad? Cuando ¿quién es bueno en la tecnología aquí, los últimos en la tecnología? ¿Hay alguno que sea bueno? ¿Eres bueno en la tecnología? Más o menos. ¿Qué te has comprado último que se tenga tecnología? La única entidad que tiene el manual y no hace caso a lo que aquí está escrito. ¿Sabes lo que hacen Baltasar? Dicen, esto me gusta porque esto es como para criticar, sirve, y te leen los versos bíblicos para criticar. Pero esto no me conviene, así que le arrancan una hoja al manual. Pregúnteme, ¿eso sucede? Yo sé que aquí en México no, pero en otros lados, hermano. Mi padre dice, pruébeme ahora en esto, dice la Biblia, ¿sí o no? Eso dice el manual. Y verán si yo no les abriré la ventana de los cielos hasta que, ¿qué? Hasta que les sobre y les abunde. Mi manual no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico, señores? Si mi Biblia dice, ustedes me habéis robado, ¿en qué? En sus diezmos y en sus ofrendas. ¿Hay algún empresario aquí? ¿Tienen empresa? ¿Alguien que tenga empresa? ¿Negocio? ¿Ninguno? ¿Tú tienes? Ok. ¿Cuántos empleados tienes? 6. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro, me cae bien. Te recuerdo, Alejandro, esa ropa blanca ahí en la playa, Alejandro, todo blanco. Bien. Alejandro, vas a contratar gente a tu iglesia, a tu empresa. Y mira allá a Luciano, lo ves allá atrás, viene el hombre guapo, alto, formado, clásico. Y él en su currículum vitae o hoja de vida depositar al banco, no sé, $200,000. Tu esposa no está, tú no puedes, tu hijo no está. Está Luciano y estoy yo. ¿A quién de los dos envías, Alejandro? ¿A Luciano o a mí? A Luciano y a mí, ¿por qué no? ¿Por qué? Mira, de llegar que está a su lado. Porque es ladrón. Porque los antecedentes dicen que soy ladrón. Ahora mi pregunta es, si un empresario no le confía su finanza, por favor, haga así, haga. Y me encanta porque hay 2 o 3 que están. Tremendo, no me asusta tu ceño fruncido. Le predico a gente peor. ¿Se da cuenta por qué hay tantas irregularidades en iglesias que nunca crecen? Porque hay una generación que está deteniendo el avance por causa de que nunca fue reformado su espíritu, y lo único que hacen dentro de la iglesia es criticar, perseguir y juzgar. Por eso, Baltasar, la iglesia le hace falta que se levante una generación de hijos servidores. Aplauda, dígame amén, dígame me voy, me estás ofendiendo. Un médico dijo que tiene una enfermedad incurable, por eso llegan a la iglesia. Pero tú llegas aquí, te encuentras con padres espirituales, te dan la palabra, la familia se restaura, los hijos se restauran, la enfermedad se va, la economía se pierde. Pero cuando cambian los intereses, cambia la lealtad. Si no piensa como yo pienso, me voy. Y la gente es tan desleal, con tanta facilidad, que te asombra. Por eso, mi hermano, la iglesia necesita hijos espirituales. No necesita congregantes. Necesitan hijos que tengan la misma visión. Gracias. Necesitan hijos que hablen el mismo lenguaje. Necesitan hijos que tengan la misma carga. Necesitan hijos que obedezcan, pero que también honren a sus padres espirituales. ¿Sabes algo? Extienda su mano y le voy a dar una guía para que usted entienda lo que está pasando en muchos lugares.
Hay gente que se levanta a criticar a padres espirituales dentro de una iglesia. Pero esa gente, por causa de la deshonra y la deslealtad, ¿usted sabía que ya están bajo maldición? Toda persona deshonrosa y desleal a mi Padre Celestial le recuerda la deshonra y la deslealtad de Satanás. Porque la deshonra y la deslealtad no proviene de mi Padre. La deshonra y la deslealtad proviene de Satanás. Por lo cual la deshonra y la deslealtad nunca estarán benditas. Siempre estarán malditas. Pero la gente que critica, oiga, que critica, que persigue, que calumnia, que juzga, por favor, véale los frutos. Su familia es estancada, su economía estancada, la salud quebrada. Porque el Padre nunca va a bendecir a gente desleal. Y cuando usted le abre su oído, le abre las puertas de su casa, le abre su WhatsApp, sus redes sociales a gente desleal, sin darte cuenta te metieron la higuera estéril dentro de tu casa. Y de un día para el otro, no sé qué pasó, pero algo cambió. Es que metiste la deslealtad dentro de tu hogar. ¿Me permite darle un consejo? Cuando alguien venga a hablarte en contra de tus padres espirituales y en contra de la visión, tienes que tener el carácter para frenarlos y no escucharlos. Y si no, cualquier cosa, cuando te esté hablando alguien, mira, Baltasar no tiene cara de que habla mal, pero Baltasar me está hablando mal de nuestro padre espiritual. A ver, aguántame un momentito, Baltasar. Papá, Pastor David, Baltasar te quiere decir algo. Decíselo vos, Baltasar. Amén. Tenemos que tener el carácter, señores, para frenar el espíritu de división y deslealtad dentro de la iglesia. No, pero es que el hermano que me está hablando en contra del mensaje, en contra del diezmo, en contra de las ofrendas, es un hermano que tiene años en la iglesia. Baltasar, que estudió en el instituto bíblico. Tienda sus manos. En el Evangelio del Reino, señores, mucho fuego y poca revelación de las Escrituras nos convierte en personas brutas espiritualmente hablando. Pero mucha información de la letra y poco fuego de la revelación nos convierte en personas orgullosas. ¿Qué pensamos que tenemos la verdad? ¿Me permite darle un consejo? Dejemos de escuchar a cualquiera y comencemos a escuchar a gente que tenga frutos. No podemos escuchar a cualquier persona. Escuchemos gente que tenga frutos. Y esa es la generación que escucharemos. La generación que vive lo que predique lo que viva. Yo ya no puedo escuchar a cualquiera. No escucho a cualquier predicador. Baltasar, no dejo que cualquiera me ponga la mano encima. Y eso nos lleva de gloria en gloria. Dentro de 3 semanas tengo que estar en Costa Rica y el Padre te premia. Y a veces yo llego a lugares y digo, Baltasar, ¿qué hago aquí? Y el Espíritu Santo, estoy honrando la lealtad. Dentro de 3 semanas estoy compartiendo plataforma con el profeta Ronnie Oliveira, con el profeta Víctor Hugo, con el profeta Hernán Acosta, con Claudio Freyson. Estaremos todos en una misma plataforma. Iglesias de 50, 60 mil personas. Ahí el Padre nos ha llevado. Si vas a escuchar, escucha gente que tenga frutos. No escuche gente que habla por hablar. La gente de honra es la gente que el Padre va a premiar. La gente de honra es la gente que el Padre va a recompensar. No escuche a cualquiera. Haga alianza con gente que tenga mentalidad de reino y que tenga códigos de honra. Amén.
La honra no es demandada, la honra es dada. Nadie me puede obligar a mí a ser un agente de honra, un hijo de honra. Es algo que nace, es un fruto del Espíritu. Por eso Abisaí me asombra y me bendice. Ya termino en un ratito. Me bendice por el espíritu de honra. Primera de Samuel 26:6 dice: entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí hijo de Sarbia. Aquí aparece Abisaí de nuevo, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavado en tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. ¿Quién fue con David cuando Saúl dormía? ¿Quién estuvo ahí? Abisaí. No fue otro, era Abisaí que estaba con él. ¿Por qué Abisaí era leal? Porque a Abisaí le modelaron la lealtad. David no tocó a su padre espiritual nunca. Por eso Abisaí era leal, porque tuvo que tener alguien que le modelara lealtad. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos padres espirituales, pero necesitamos modelaje, señores. Necesitamos gente que nos modele el reino. Necesitamos gente que nos modele lo que nos está predicando. Gente para hablar detrás de estos púlpitos hay cantidades. Gente que te modele el reino escasean en este tiempo. Escuchemos a personas que estén modelando lo que nos predican. No podemos escuchar a cualquiera. Dígame amén o dígame ay, pero dígame algo. Segunda de Samuel 19:21. Ahí encuentro que Abisaí era celoso por su padre espiritual. Y dice: respondió Abisaí hijo de Sarbia y dijo: ¿no ha de morir por esto Simeí? ¿Que qué? Que maldijo al ungido de Jehová. ¿Sabe quién fue Simeí? Era uno de los que estaba con David. Pero cuando David huía, Simeí no huyó con él. Simeí huía detrás de él para atacarlo y matarlo. Y Abisaí, que era su hijo espiritual, dijo: este pedazo de bendición quiso matar a mi padre espiritual. Él debe pagar por esa lealtad. La escritura está llena, Baltasar, de códigos de lealtad. La escritura está llena de códigos de honra. Gente que debe entender que para que el reino avance no se hace con creyentes. El reino se establece y se extiende con hijos leales. ¿Le puedo dejar una frase? Dos frases. David: hay mucha gente que nos quiere, pero no nos ama. ¿Sabías eso? La gente nos quiere, pero no nos ama. Porque el que te ama muere al lado de la visión. El que te ama muere siendo leal. Extienda sus manos y le dejo una frase muy personal mía, es mía. Si quiere, anótela después. Oí: los que te necesitan te usarán, mas los que te desean te honrarán. La gente que te necesita va a usarte. La gente que desea lo que tú tienes va a honrarte. Vuelvo a preguntar: ¿qué pasa si mañana no está
tu padre espiritual? ¿Dónde están los hijos que continúan el trabajo? ¿Dónde están los hijos que llevarán adelante la visión? Primera de Crónicas 11:20. Aquí nuevamente aparece Abisaí. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató. Y ganó renombre con los 3. ¿Quién más fue Abisaí? El más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos. Mire qué tremendo. Como el padre lo posiciona. ¿Por qué David lo puso por jefe? Porque dijo, en ese yo puedo confiar. Usted no me va a traicionar. Primera de Crónicas 18:12. Además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, dice, destrozó en el valle de Sal. ¿A cuántos? Perdón. Primera de Crónicas 18:12. ¿Lo tienes por ahí? Además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de Sal. ¿A cuántos? A 18,000 edomitas. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos ¿de quién? Porque Jehová le daba el triunfo ¿a quién? A ver, extiéndame sus manos. Yo le pregunto esto. ¿Cómo es tu nombre? Luis. ¿Quién fue el que peleó? Abisaí. ¿Y a quién le dio la victoria? Vuelvo a preguntar. ¿Quién peleó contra los 18,000? ¿Y a quién se le dio la victoria? ¿Sabe qué diría uno de los líderes hoy? Él no hizo nada, el que peleó fue yo. Yo me peleé con los 18,000, él no hizo nada. ¿Sabe cuál fue el pensamiento de Abisaí? Yo peleo con los 18,000, pero la victoria es de mi padre espiritual David. Pregúnteme ¿por qué? Porque cuando Abisaí llegó a la cueva, llegó sin propósito, sin identidad, sin diseño, afligido, endeudado y amargado. Y un padre espiritual le cambió el carácter, le dio la mentalidad, le enseñó a luchar, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la escritura dice, y estos son los valientes de David. Y si usted sigue leyendo más adelante dice, y los valientes de David estaban armados. ¿De dónde tenían armas? Si no tenían arcos, no tenían flechas, no tenían espada, no tenían dinero, estaban endeudados. ¿Saben cuáles eran las armas? Eran palos y eran piedras. ¿Por qué? Porque un padre espiritual en la cueva les enseñó que lo poco que tenían eran las armas para salir de esa cueva y llegar a su destino profético. Abisaí se convirtió en un guerrero no porque tuviera la identidad. Se convirtió en un guerrero porque un padre espiritual lo formó. Por eso la victoria era de David. Y Abisaí era tan honroso que no tenía problema con eso. Porque donde hay reino, extienda sus manos. Reciban este regalo. Reciban el regalo. Extienda sus manos. ¿No me recibe nada? No hay problema. Extienda sus manos. Donde la palabra llega, la palabra produce. La honra siempre y la lealtad serán recompensadas. Nunca el Padre va a bendecir a un desleal. Nunca el Padre va a bendecir a alguien que critique la visión. Recíbame esto, por favor. El espíritu de Jezabel y de división está enquistado dentro de la iglesia.
recordás tu nombre? Alejandro. Alejandro, después de haber trabajado toda tu vida, ¿qué esperas cuando te retires? Bien. Pero, ¿de qué vas a vivir, Alejandro? ¿Cómo te vas a sostener cuando ya no trabajes y te retires? ¿De qué se va a sostener? ¿De dónde va a sacar economía? Pregunto, ¿de dónde sacamos economía? Baltasar, ¿de dónde se saca economía cuando te retiras? De lo que formé, y la mayoría por su jubilación, ¿sí o no? Porque ¿qué significa esa jubilación? Es la honra y la retribución de tantos años de trabajo. ¿Estoy en lo correcto o estoy diciendo algo fuera de lugar? ¿Me entiende su mano y me recibe algo? Yo le pregunto algo. ¿Es lícito y es legal jubilarse después de usted haber trabajado toda la vida? ¿Es lícito? ¿Es legal? Y si te dijeran, ¿cómo es tu nombre? El tuyo. Irene. Irene, y si te dijeran, no, no te tenés que jubilar. Tenés que seguir trabajando hasta el día que te mueras. ¿Eso sería justo? ¿Por qué? Porque estás cansado. Porque dejaste tu vida entera en ese trabajo. Le pregunto algo, ¿porque el obrero es digno de qué? No le escucho, grítemelo fuerte. ¿El obrero es digno de qué? Si eso es legal en el ámbito secular, ¿por qué mis padres? Ayer yo escuché a mi hija Ruth hablar. Familia sacerdotal. Después de haber trabajado y trabajado incansablemente para que el reino se extienda, hoy día, a su edad avanzada, con hijos grandes y nietos, tienen que correr buscando precios para armar pulseras para poder sobrevivir. ¿Dónde está la honra de los hijos? ¿Dónde está el reconocimiento de tantos años de servicio en el reino? El obrero sea digno de su salario. No sé la gente que está en línea, pero si hay pastores en línea, recíbanme esto. Si tú deseas tener a tus padres espirituales en tu casa, y aquí voy a decirle lo que el Espíritu Santo me habló. Pastores, si tú quieres que tus padres espirituales vayan a tu ciudad, ellos no pueden seguir trabajando todos los días como locos para correr a pagarse un vuelo para ir a predicarte a ti que tú no los honres. Eso es ilegal. Yo me subo entre 4 y 5 aviones por semana. Lo mínimo que me subo son 3 aviones por semana. ¿Sabes algo, Baltasar? Todos los aviones los tomo de la misma manera. Y cada vez que salgo, abrazo a mis hijos y me despido. Yo no sé qué puede pasar. Y si de este viaje yo no vuelvo, ¿qué pasa con mis hijos? La gente no honra. Porque no sabes. La gente no sabe lo que se deja por servir en el reino. Para la gente, pastores deben ser superhéroes.
Y no importa la edad que tengan, no importa su salud, deben correr a las 2, 3 de la mañana a orar por mí, porque son pastores y esa es su obligación. Eso es falta de honra. Ministerio de Shekinah, tiéndame su mano, por favor, y recíbame esto. Hay cosas que sus padres espirituales ya no las tienen que hacer. Y los hijos de honra deben cuidarlos. No sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Algún día te levantaste preguntando, ¿qué comerán hoy mis pastores? ¿Estarán bien de salud? Y yo estoy hay veces que me pierdo y no sé dónde estoy. Alejandro, hay veces que me despierto y cuando estás tan profundamente dormido, por tan cansado que te despiertas y dices, déjame pensar en qué nación estoy ahora, dónde estoy. Eso la gente no lo sabe. La gente piensa que el hombre de Dios tiene que pararse a predicar porque es su obligación. Mentira. Tienen que haber hijos que cuiden la lámpara de Israel. No cuesta nada, Alejandro, Baltasar, pastores. No cuesta nada levantar el teléfono. Papá, ¿cómo está? Hey, ¿qué comiste hoy? ¿Cómo te sientes de salud? ¿Estás bien? ¿Estás cansado? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar contigo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietos? Extiéndame su mano porque te estoy dando llaves. Iglesia, ¿quién vela por sus padres espirituales? ¿Me permite compartirle mi experiencia personal de las últimas 48 horas? ¿Me permite? Yo tomé un avión de Argentina y aterricé aquí en Ciudad de México. El día de ayer a las 6 de la mañana llegué a Ciudad de México. Y cuando yo salí, ahí estaba Abby, estaba su padre espiritual a las 6 de la mañana, estaba Luciano, su esposa. Corrieron a abrazarme y nosotros contentos por verlos. Digo, ¿cómo están? ¿Sabes cuál es mi trabajo como padre espiritual? Yo no me meto en las iglesias, porque mi trabajo es ser padre espiritual para ellos. Yo necesito saber cómo están ellos. Y mi pregunta fue ayer, Baltasar, ¿cómo están? Me dice, ahí vamos. Que a mí un mexicano me diga, ahí vamos, es porque la cosa está fuerte. Y sí, hace unos días fue la presencia del Señor, el padre biológico de su pastora. No obstante a eso, terminan el día del entierro y su yerno sufre una operación de emergencia que casi se muere. Y sin dormir, porque andaban corriendo a la madrugada de un hospital a otro, a mí me dijo, papá, te venimos a buscar, pero acá venimos en vivo, todavía no hemos podido dormir. Hay algo que me surgió por dentro. Baltasar, ¿dónde están los hijos espirituales cuidando a su paternidad? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos espirituales que deberían estar al lado de su madre espiritual en un proceso tan fuerte? Orando por ella, levantándole los brazos, abrazándola. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos espirituales que le tendría que haber dicho, sabes qué, papá? Anduviste corriendo con tu yerno y todo. No, tú no tienes que ir a buscar al profeta Víctor. Quédate durmiendo. Nosotros estamos aquí.
Hay cosas que ya no te tienes que ocupar. Estamos nosotros. Ya el Padre te usó para bendecirnos, pero ahora estamos nosotros para hacer ese trabajo. Ya no tienes que hacerlo. Ya no te corresponde. Permítame sincerarme. Me subió una ira santa. Y mi pregunta fue, ¿dónde están los hijos? Por eso el Padre me dio esta palabra. ¿Quién está cuidando de la familia sacerdotal? Usted es consciente que ellos ya no tienen 30 años, ¿verdad? Pastor Baltasar, Alejandro, Luciano, Avi, hay que cuidarlos. Les puedo decir algo a los hijos, los que son hijos de la casa, levántenme la mano. Los que no se consideran hijos, dejen su mano abajo. Yo quiero hablar de los que son hijos de esta casa. Los que son hijos de la casa. Los que verdaderamente son hijos, deben cuidarlos. Deben cuidarlos. Hay cosas que ya no pueden hacer. En vez de estar corriendo de un lado para el otro, ellos tendrían que estar a su edad tranquilos, buscando una palabra de revelación para bendecirte, pero no corriendo sobresaltados. Hacen falta los Abisaí dentro de la iglesia. La gente que pueda sacrificar sus propios intereses para que una visión siga adelante. De eso se trata. Eso es reino. Cada vez que ves en las Escrituras a alguien que fue trascendental en los tiempos, siempre hubo un escudero que lo estuvo cuidando. Yo no viajo nunca solo. Siempre hay un hijo espiritual que va conmigo, pero de los que me aman. ¿Sabe por qué mi hija William está conmigo? Porque es mi hija, yo disfruto estar con ella, pero no es porque me gusta, porque andemos paseando. Ella me llama, papá, ¿dónde estás? Y estoy en tal lugar, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Con quién estás? Dijo, pero hija, ¿con quién estás? Estoy con unos pastores. Ok. Una hora más tarde me llama, papá, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde estás? Acá con los pastores. ¿Todavía estás con ellos? Y sí, hija, esto es protocolo. Pero, ¿hasta cuándo vas a estar con ellos? ¿No vas a descansar? Tienes que descansar, tienes que predicar dentro de unas horas. Papá, ¿cómo te sentís de salud? ¿Comiste? ¿Cuánto dormiste anoche? ¿Te levantaste? Papá, ¿tomaste tus pastillas? Papá, ¿te estás cuidando? Esa es más escudera que los escuderos. Pero me cuida. Porque el hombre de Dios debe invertir su vida para que la revelación venga y poder impartirla. Pero si desgastamos nuestra vida en cosas que ya no tenemos que hacer, la lámpara se va apagando. Y a los hijos de la casa le hablo, no a los invitados, a los hijos. ¿Saben qué pasa después? El hombre y la mujer de Dios no están. ¿Saben qué hacen? Le hacen un post, lo colocan en redes sociales por 3, 4 días. Era una persona ejemplar. Cuántas cosas bellas que me dijo. Después de 3 días nadie se acuerda de ellos. Cuidemos la lámpara de Israel. El Padre necesita levantar hijos escuderos. Gente que cuide la visión. Su madre espiritual no puede andar en los mercaditos buscando
que vender. Su padre espiritual no puede andar corriendo. Pastores, si me están escuchando del otro lado, tu padre espiritual no puede pagarse su boleto de avión para ir a verte. Tú necesitas que ellos lleguen para bendecirte, porque lo que ellos tienen te bendice. Invierte en ellos. Eso se llama honra. No vine a profetizarle. Vine a dejar un fundamento. Cuide lo que el Padre le ha dado. La sabiduría y la revelación en tiempos como los que estamos viviendo no tiene precio. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, papá, en esta hora, en la presencia y en la dimensión en la cual estoy, desato tu palabra sobre esta tu casa. Y declaro sobre esta casa y sobre todos los hijos, los que están aquí, los que están en línea. Declaro los cielos de los cielos, de los cielos abiertos. Pero papá, te pido en este tiempo, trae sobre cada hijo la carga por el cuidar los padres espirituales que has levantado en este lugar. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Papá, yo pongo mis manos sobre ellos. Yo desato mi bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Se desprende todo cansancio. Se desprende toda tristeza, toda angustia, toda decepción, toda traición, toda deslealtad que han marcado su vida en los últimos años. Se desprende ahora. Padre, te pido, papá, guárdalos. Papito, te pido, guarda su vida, guarda sus corazones. Pero Padre, te pido, levanta hijos escuderos para cuidarlos, para cuidar sus espaldas, para cuidar su salud, para cuidar su ministerio, para que lo que has puesto en ellos como visión, no solo para esta iglesia, sino para cada iglesia en la nación, donde les ha permitido abrir una casa. Padre, dales salud y largura de días. Pero coloca gente aquí y en cada lugar donde tienen una iglesia hija, coloca gente que los cuide. En el nombre de Jesús. Y como Padre espiritual, yo dejo mi bendición sobre ellos. Declaro sobre ellos que tus cielos permanecen abiertos, que tu cuidado está sobre su casa y sobre su familia. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo bendigo su entrada, yo bendigo su salida. Quebranto en el nombre de Jesús todo lo que se ha levantado en este tiempo. Quebranto la murmuración, quebranto la crítica. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo los declaro benditos. Declaro que son renovados en ti, Padre. Es renovada su casa, es renovado su espíritu. Son renovadas las fuerzas. Tantas veces tuvieron el deseo de dejarlo todo. Pero dice el Padre, yo no se los permití, porque todavía tengo mucho por hacer. Compren zapatos nuevos, porque todavía queda mucho por caminar. Pero pondré gente a su alrededor para cuidarlos y para que el diseño del ministerio no se muera, sino que entre en un tiempo de crecimiento y de expansión. Papá, yo los bendigo desde mis entrañas. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo a sus hijas, bendigo a sus nietos, bendigo a sus yernos, bendigo su salud, bendigo su economía, bendigo el llamado, bendigo el ministerio. Y declaro, Padre, que tus ámbitos de amores los envuelven y que nada de lo sembrado en todos estos años ha sido en vano, sino que hay recompensa
sobre ellos y sobre su casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, en el poder de la palabra, declaro sobre tus hijos, tus ámbitos de amor sobre ellos. Bendigo a cada familia que está aquí representada. Bendigo a cada familia y a cada iglesia que está en línea. Y declaro, Padre, tu provisión. Declaro, papá, tu cuidado, tus dimensiones, tus ámbitos de amores, sea sobre esta casa y sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Le da un aplauso al Padre, por favor. La verdad ha sido una bendición estar con ustedes. Esta palabra me la entregó el Padre hoy, mientras tomaba un café con su Padre espiritual. Cuídelos, valórelos, hónrelos, procúrelos, corra con ellos, lleve adelante la visión. De eso se trata, ser hijos. Que continúen el trabajo, que tengan el mismo corazón y la misma carga que el Padre colocó sobre sus padres espirituales. Ha sido un privilegio estar aquí, ha sido un privilegio servirles esta noche. No se olvide de orar por mí y de decirle a sus padres espirituales